tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar: llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Café Entre Amigos. Muy buenas noches para todos. Bien, vamos a dar comienzo con el programa y te vamos a comentar qué tenemos preparado para esta noche. Esta noche comienza Kiara a contarnos. Bien, esta noche vamos a estar hablando con Adrián Vitalici y va a estar hablando de el apoyo del Papa a la legalización de la unión civil entre personas del mismo sexo. También vamos a estar hablando con la licenciada Janina Santa, que va a estar contándonos el rol de la familia en el acompañamiento del adicto en su recuperación, un tema muy interesante. Bien, una pequeña pausa, ya venimos con Café Entre Amigos. Ya venimos. Abre tus ojos. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Diseñamos un idioma para el futuro. Somos los que aún dibujamos en papel. Reinventamos la publicidad. Los colores nos marcan un camino creativo. Dejando huellas al caminar y acompañando la evolución de tu empresa. En cada paso que das, en cada escalón que subes, en cada meta cumplida y en la cima del éxito. Para nosotros, una marca no es un nombre, o un logo, o un gráfico. Es una historia, una identidad. Nuestra pasión por el arte nos lleva a transitar una idea creativa y efectiva. Desde el dibujo a lo digital, somos un equipo de diseñadores y locutores. Nuestro compromiso es que tu marca llegue al éxito. Agencia de Publicidad, Roche Producciones. Las adicciones hoy son un problema de salud a nivel mundial. El alcoholismo y la drogadicción son como una plaga que van dejando hogares y familias destruidas. Le damos la bienvenida a la licenciada Janina Santa, porque hoy va a hablar justamente del tema tan importante que es el rol de la familia en cuanto a la recuperación de un adicto. Muy buenas noches, Janina, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, ¿ustedes? Bien. Muy bien. Un gusto de tenerte nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias. Un gusto. Bien, Yani, los familiares sobrellevan el dolor y el sufrimiento que la progresión de la enfermedad del adicto trae consigo. Los resultados de un interesante estudio publicado en Drugs and Alcohol Dependence reflejaron que tarda casi 4 años en tomar conciencia del problema y otros 2 para que más de la mitad de las familias se decidan a buscar ayuda. ¿Por qué es tan difícil para la familia tomar conciencia? Bien, yo suelo usar un ejemplo que me funciona. Vamos a ver qué opinan ustedes. Hay un concepto que yo, la verdad, prefiero no usar mucho, pero sirve para graficar el tema, que se habla mucho de codependencia. Digo que yo no lo prefiero por algunas cuestiones personales que tienen que ver con cuestiones paradigmáticas. Prefiero hablar de facilitación de consumo o facilitación de abstinencia, que ahí es donde entra la importancia del rol del entorno, hoy que estamos hablando de la familia, en esto que pueden ser facilitadores del consumo o de la abstinencia si se preparan y aprenden para hacerlo. Sí. Ahora, ¿de dónde nace esto de la codependencia? Primero, durante muchísimos años se trabajaron las adicciones como una cuestión individual, inclusive dentro de lo individual desde distintos paradigmas durante muchísimo tiempo, y hoy inclusive en muchas políticas, en muchos países se sigue viendo,
trabajar la adicción solamente desde la sustancia, como si el único problema fuera la sustancia, una sustancia adictiva en este caso. Se ha ido avanzando y se ha empezado a entender de que no depende solamente de la sustancia, porque de hecho las sustancias han existido prácticamente desde que existe el hombre. Tenemos una relación con el consumo, dígase que se ha usado para cuestiones espirituales, existenciales, y muchos, etcétera, inclusive medicinales. La cocaína nace como siempre un medicamento, desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que ha entendido la ciencia? Que no se puede luchar contra eso, ¿sí? Que es muy poco probable que algún día exista un mundo sin sustancias, ¿sí? Entonces, que el problema ya no es solamente la sustancia, sino una tríada, una relación entre la sustancia, entre el individuo y su entorno. Y en este entorno va avanzando en niveles de intimidad. Primero vamos a hablar de la familia, después vamos a hablar del barrio, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar hasta del país donde vive. No es lo mismo vivir en un país, por ejemplo, donde se sanciona punitivamente el consumo, que hoy acá vivimos en un país donde hay un poco de doble discurso, ¿no? Donde se encuentra un consumidor o alguien que aparentemente vende y se lo mete preso y a la vez se lo manda a hacer tratamiento, ¿no? Es como que inclusive nosotros no tenemos muy claro todavía desde qué lugar se lo va a trabajar, pero más allá de eso, y me hago cargo que esto lo estoy diciendo yo, lo que acabo de decir, ¿qué es lo que queda claro? Que todo concluye en una problemática que es multifactorial y que es multicausal. No depende solamente del individuo, es una parte importante en su vulnerabilidad, en lo que aprende, en sus habilidades emocionales, en cómo enfrenta los problemas, pero no es lo único. Y cuando vamos avanzando en el nivel de intimidad y entendemos que lo que está más cerca es la familia, entendemos por qué tiene implicancias y tiene incidencia en el desarrollo o en la rehabilitación de un consumo problemático. Dije que iba a dar un ejemplo que me suele ser útil. Lo hice hace poquito con los chicos de la comunidad. Entonces hicimos el siguiente juego. Éramos alrededor de 20 personas y dijimos, bueno, a Juan lo han diagnosticado de diabetes y yo como jefa de hogar decido que hoy y nunca más en esta casa va a haber nada que tenga azúcar. Y se van a tener que adaptar porque él está enfermo, no puede consumir azúcar, le cuesta no controlarse porque es goloso. Entonces para cuidarlo vamos a tomar esta decisión. Podemos hacerlo con hipertensión, con lo que quiera. Entonces empezamos a desarrollar roles y fuimos viendo de que algunos de los chicos decían, perdón, pero el problema no tiene él, o sea, ¿por qué yo no me puedo comer alfajor? ¿Por qué no puede haber dulce en la heladera? O sea, que se fije él, que aprenda, el problema de él. Y otro saltaba y decía, no, pará, está enfermo, hay que cuidarlo, no nos cuesta, consumamos un edulcorante, no pasa nada. Y otro iba más allá y decía, pará, porque no solo el azúcar, es el colesterol y los triglicéridos, podríamos acompañarte y salir a caminar y hacer actividad física. Y de repente hasta hicimos el ejemplo de que, bueno, conciliamos, no muy de acuerdo, y de repente un día vamos a la pieza de Juan y encontramos 3 papeles de alfajor abajo del almohada. Y viene uno y dice, mira lo que encontré, todos acá privándonos del azúcar para que ahora vaya y escondida, se está matando, está comiendo azúcar, 3 alfajores se comió. Y viene otro y dice, pará, le cuesta, se antojó, es una vez, no pasa nada. ¿Qué es lo que yo trato, muy reducidamente, como lo trabajé ahora, por dar el ejemplo? De que cuando alguien en la familia tiene una enfermedad, síntoma, trastorno, todos adoptamos alguna actitud. No hay manera de ser indiferente a eso. No se puede. Lo que sí sucede es que tomamos distintas actitudes, algunas colaborativas, otras punitivas, otros desde la lástima, otros acompañamos, otros criticamos y juzgamos, pero todos adoptamos una actitud ser. ¿Se entiende con el ejemplo? Muy claro, muy claro. Perfecto. Bien, recién estaba mencionando cómo la familia se está involucrando de a poco y cuál es el proceso que va teniendo la familia al lado del adicto, ¿no es cierto? Bien. Y ahora vamos a ir a la parte más dramática y más oscura que nos suele pasar con la diabetes, porque todos simplemente entienden que esa persona está enferma, no eligió que le pase, no generó que le pase y simplemente se enfermó y tiene que lidiar con eso. Claro. ¿Qué pasa con las adicciones? Las adicciones son un trastorno conductual, pero son un trastorno. Tienen síntomas, hay indicadores, hay un diagnóstico, hay toda una serie de cosas. Nosotros los profesionales no andamos por la vida diciendo adictos, hay todo un proceso diagnóstico que hace que uno lo pueda identificar que es un trastorno, ¿sí?
crónico, de hecho. Estamos hablando de adicciones de tipo crónico. Es conductual. Hagan memoria en su entorno, en su vida misma, lo conductual, lo mental, siempre nos cuesta entenderlo como una enfermedad o como un problema. En las adicciones primero aparece habla con el amigo, habla con el papá, probemos con la iglesia, que de hecho es una entidad que ayuda muchísimo y saca a muchas personas de esta enfermedad. Pero a veces al último aparece la consulta con el profesional, que no pasa con una diabetes. Porque ¿qué le pasa a la familia? Dice, bueno, fue una vez, bueno, ya va a pasar. Otro a lo mejor dice, mirá, que no le pones el límite, tu nene o tu nena, mirá cómo llega los fines de semana, mirá lo que hace, fíjate. Y el otro papá a lo mejor dice, pobrecito, pero tuvo una mala semana, le pasó mal, no se sabe divertir, démosle tiempo. Hay todo un proceso, y aparecen los hermanos, y los hermanos dicen, hey, yo me porto bien para nada, porque este hace lo que hace y acá nadie lo castiga. O sea, genera todo en la familia una serie de roles y de problemas que son lógicos y que son coherentes, porque la familia, ¿qué hace? Sobrevive, se adapta a un problema que es crónico, que ni siquiera el adicto generalmente es rápido en entender que está luchando contra una enfermedad, no se da cuenta rápido, le cuesta reconocerlo. Incluso hay adictos que nunca reconocen 100% este trastorno. Imagínense la familia, les cuesta mucho, entonces lo único que queda es intentar sobrevivir, avanzar en el día a día y adaptarse. Entonces a lo mejor esa mamá o ese papá se cansa un día de pelear, está cansado, se frustra, lo que dice no llega, no sirve controlarle la plata, lo que diga al otro no le sirve, no logra un cambio, entonces un día se empieza a cansar y ¿qué hace? No mira más, porque ya sabe que lo único que trae es problemas y no soluciones, entonces opta a lo mejor un día por decir, voy a hacer de cuenta que no vi cómo llegó, voy a hacer de cuenta que no vi que otra vez llegó consumido, voy a hacer de cuenta que no me di cuenta que me sacó plata de la billetera, porque estoy cansada de pelear con el hermano, la hermana, el padre, la tía y el vecino, y se va haciendo una especie de esfera que se acostumbra a la adicción. ¿Se entiende un poco esto que me preguntabas? ¿Cómo va pasando? Es una mezcla de culpa, porque los papás somos muy de la culpa. Claro, el detonante tiene que ser automáticamente depender o consultar a un profesional, que sería distinto el proceso, ¿verdad? Debería, pasa que cuesta. Obviamente debería ser así. Yo siempre digo lo mismo. Cuando uno de nuestros hijos tiene taquicardia, se desmaya o se sienta mal, uno no duda de a dónde tiene que ir a golpear la puerta. Uno no se pregunta cuál es realmente el lugar adecuado al que debe ir. Va a una guardia, va a un médico. Bueno, las adicciones, a ver, no es desde un lugar culposo, porque no es que en realidad lo hagamos mal, digo, en general con lo mental y con lo conductual nos cuesta reconocerlo tan vivamente como reconocemos lo físico o lo orgánico, visible y que se palpa. Nos cuesta todo, además hay mucho mensaje, a ver, hay papás inclusive que a veces van a consulta porque encontraron un porro, y a lo mejor un porro no es dependencia, y esos papás a lo mejor actúan como si ese hijo realmente estuviese enfermo y quizás eso no está bueno, no queremos traer el mensaje de que todo es para una consulta, pero si uno observa que hay una conducta que es repetitiva, que se sostiene en el tiempo, que la persona lo reconoce o lo niega pero no lo puede resolver, que uno ve a través del tiempo deterioro físico, deterioro cognitivo, uno nota, no hay familia que no vea esto y la persona empieza a cambiar de red, los amigos de no consumo, heredados, a lo mejor de la escuela van quedando atrás y se va modificando la red social hasta que es prácticamente todo de consumo o directamente se pierden todos los vínculos. Si uno entre 3 y 6 meses observa por lo menos 2 de esos indicadores, es para una consulta. Anda a la iglesia, charla con el vecino, habla con la tía, pero no dejes de consultar, porque muy probablemente estés lidiando con un trastorno. ¿Qué pasa en la familia si de pronto, bueno, obviamente la contención de la familia no es buena? Es decir, hablamos de un ambiente de violencia, de abandono. Es muy probable que el adicto caiga, ¿no es cierto?, en la adicción, ¿puede ser? Mira, voy a ser completamente empírica y dura en los datos que te voy a contar.
Sí. Hay miles de investigaciones acerca de qué hace que una persona termine dependiendo de una sustancia, y la verdad es que hay muchísimas investigaciones que indican que hay personas que tienen un historial quizás de abandono, quizás de negligencia, quizás de abusos, etcétera, 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 y también hay personas que no. Hay investigaciones que indican que hay personas que tienen en su árbol genealógico muchas personas con dependencia, pero también hay otras que no. Entonces la conclusión sigue siendo siempre la misma. Quizás pueda ser que sí, quizás no. La adicción siempre es multicausal. Lo hereditario es importante, sí es importante. No es suficiente. No es suficiente para que vos simplemente por tener en tu cadena hereditaria una persona con adicción, vos vayan a ser adictos. No es suficiente. Hace falta que pasen más cosas. Que tengas una historia de infancia o de pubertad, de necesidades emocionales no cubiertas o de apegos patológicos, etcétera, etcétera, inciden, sí, tampoco es suficiente, no alcanza. Hay muchísimas personas que viven terribles experiencias traumáticas en su vida y no se enferman de consumo. Entonces, dejar esto en claro, porque para el adicto y para la familia, sobre todo esto que decía Nali, el tema de la culpa, ponerse a buscar causas no suele servir, no suele llegar a ningún lado y casi nunca se las descubre. ¿Qué es lo que nosotros intentamos hacer en el proceso de rehabilitación? Que tanto la familia como el paciente se enfoquen en descubrir el porqué del consumo en ese paciente, en esa historia de vida que es suya y que es única, porque cada historia de consumo, chicos, es única. Siempre es única. La relación con la sustancia, porque es una relación, lo que el paciente tiene con la sustancia es un vínculo, es una relación, es única e irrepetible y ninguna otra persona con el mismo trastorno la va a tener de la misma manera. Entonces, en vez de buscar causas, lo que se intenta es que esa persona pueda trabajar el qué sostenía con ese consumo, o qué evitaba con ese consumo, o para qué le servía ese consumo. Ahora, lo que decís, obviamente, para también ser honesta, mientras más salud alrededor de una persona, más posibilidades de no enfermar de una adicción. Y ahora hablo de salud mental, de salud familiar, de salud social, ¿sí? En general, todo eso va a ser siempre factor protector, y eso está demostrado que una familia con hábitos saludables y con vínculos saludables es un factor protector de adicción. Eso sí. Y Yani, ¿y el proceso de rehabilitación que nombraste recién, cómo es? ¿Cómo es? Hay pautas, hay etapas, hay ejes que son básicos de trabajo, pero vuelvo a decirte, el proceso en sí es único de cada paciente. También hay que dejar en claro que si uno lo escucha, y es verdad, y la verdad que aunque sea una herida para nosotros sucede, hay gente que sale sola, ¿sí? Hay gente que, si yo un día me cansé o me frustré, me asusté, tuve un infarto, nunca más toqué un vaso, y hay gente que puede, ¿sí? Ahora, también entendamos que hay gente que por ahí con su propia voluntad en ese momento de su vida no puede, entonces ahí es donde ingresa la importancia de hacer un tratamiento de rehabilitación. ¿Por qué se llama rehabilitación? Porque no hay una cura, no existe una cura descubierta, porque hoy se entiende que en realidad la adicción deriva de una conducta adictiva que viene a ser parte del carácter de uno, es como una vulnerabilidad, ¿no?, que uno lleva para toda la vida. La rehabilitación que viene a decirte que podés estar bien, que podés estar limpio, y que podés realmente pasar etapas eternas, larguísimas en tu vida, sin ni siquiera luchar con la abstinencia porque realmente te rehabilitaste, pero uno no, lo que no puede hacer es nacer de nuevo, ¿no?, y cambiar las vulnerabilidades. Como dijimos, diabetes. Hay gente que tiene vulnerabilidad a la diabetes, que tiene vulnerabilidad a las varices, que es vulnerable a los ACVs, a la hipertensión, y a lo mejor esa gente hipertensa hace una vida súper saludable y se súper cuida y nunca en su vida tiene problemas de hipertensión. Un adicto puede lograr eso. Puede lograr eso. Entonces, porque frustra mucho cuando uno dice, mira, no te vas a curar. No es eso lo que va a pasar acá. No entero. Bueno, que es duro, pero está bueno que si hay alguien que esté escuchando entienda que uno no está diciendo que esto va a ser para siempre y que uno va a andar con un gran ancla arrastrando por la vida una terrible abstinencia y un dolor y un sufrimiento y una necesidad de la sustancia.
No, eso es transitorio, eso se pasa, eso tiene solución, uno aprende y puede tener una vida normal como la de cualquier persona que no tenga problema de consumo de sustancias. Eso sí se ¿Es puede. cierto, Yani, cuando dicen que el adicto, por ejemplo, un adicto a la cocaína, deja de consumir cocaína, pero empieza a consumir alcohol, por ejemplo? ¿Qué tema? Bueno, viste hace un rato que les contaba que hay muchos paradigmas distintos para trabajar en adicción. Hay tratamientos que son pensados en la sustancia, tratamientos que son pensados en el individuo y hay tratamientos que son más integrales. Hoy, por suerte, acá en Argentina la mayoría de los tratamientos ya son mucho más integrales. Y la verdad es que ese es un discurso que se repite, inclusive gente que trabaja en esto lo repite de manera persistente y constante, que es que uno nunca más puede tocar ninguna sustancia con capacidad adictiva. Nunca más, ¿no? Esto que decís, uno no puede haberse recuperado de cocaína y no tocar la cocaína, no, uno no puede volver a tocar nada nunca. Es muy Y la difícil. verdad, ¿cómo? Es muy difícil. Es difícil, sobre todo en una sociedad donde nadie habla de alcohol, y el alcohol es el mayor problema de consumo del país, el que gasta más plata, el que genera más deterioro físico, y es legal, y está en todos los kioscos, y la tomamos en el casamiento y en el bautismo por igual, y hasta en la misa. Es una droga igual que cualquier otra, solo que está aceptado Sí. socialmente. Está aceptado. Hoy inclusive nos piden los investigadores y la gente que realmente sabe mucho de esto, que hay mucha en el mundo, nos están invitando a hablar de sustancias, porque cuando uno habla de droga, uno tiende a pensar en lo ilícito, en lo ilegal, es como que piensa en cocaína, marihuana, y si fueras de Europa capaz de incluir la heroína, pero hasta ahí llegás. Claro. Cuando uno habla de sustancias, la idea es incluir esto, lo ilegal y lo legal por igual, porque el alcohol, el tabaco, y yo que fumo y he fumado y vengo de una familia de fumadores, entiendo perfectamente de qué hablan. Claro. Hablamos de sustancias en Esta general. parte. Claro, como ¿Cómo? se de la sociedad. El cigarrillo y el alcohol, bueno, eso sí pasa, quedan aparte. Eso es más normal. Eso está, no. Como legal. Bueno, sí. Está mal, pero no tan mal. Bien, pero igual, respondiendo a tu pregunta, hoy las investigaciones están diciendo de que no hay mucha prueba de que un adicto pase de una sustancia a otra con tanta facilidad. Eso no está muy evidenciado empíricamente, pero sí hay relaciones entre sustancias y acá es donde es lo complicado. Voy a darte un ejemplo que es bastante frecuente, por ejemplo, en el uso de la cocaína. Cuando el uso de la cocaína es alto, es prolongado, es frecuente, generalmente está también acompañado de alcohol cuando se hace en eventos recreativos. Porque vos salís, porque la previa tomas y generalmente el consumo de cocaína es después, igual, muy probablemente al otro día, si te pasaste de línea, porque hasta el que consume a veces se da cuenta del aceleramiento que tiene y se pone incómodo y se asusta, se toma una pastillita para bajar. Un Alplax, un Valium, ¿no? Y así va bajando y va subiendo el consumo asociado de sustancias. Hoy es muy frecuente. Entonces, si bien no está probado que uno se saltee de una sustancia a otra, así como si fuera lo mismo, sí se recomienda, por lo menos por un año, no consumir ninguna sustancia con capacidad adictiva, y que si vas a elegir y vas a decidir consumir sustancia, otra distinta a tu sustancia de elección, por ejemplo, que vos te rehabilitaste de marihuana y decís, che, pará, porque yo me quiero chupar de vez en cuando, o yo con la cocaína nunca tuve problema y yo de vez en cuando quiero drogarme con cocaína. Y uno, la verdad es que no puede estar en la vida del paciente todo el tiempo para controlar que ese consumo no lo dañe. Entonces, lo que se recomienda es un año de estar sobrio y limpio 100%, y que si el paciente va a querer consumir, consulte y lo haga con las indicaciones y las recomendaciones del profesional que lo estaba atendiendo, ¿sí? Por las dudas. Porque ese año de limpieza, por la asociación, recordemos que las adicciones tienen un gran componente de aprendizaje. Piensen en cuando comen siempre a la misma hora y en la misma mesa y con el mismo plato y con el mismo mantel y en el mismo lugar de la casa. Llega un punto que ni siquiera haces la comida, simplemente por sentarte en esa mesa con ese pan del puesto, muy probablemente te da hambre porque tu cerebro recibió una serie de estímulos que asocia con la comida, ¿sí?
Bien. Por eso se hace hincapié en que la persona que se esté rehabilitando no vaya a los mismos lugares que iba, no se junte con las mismas personas que consumía, no consuma otras sustancias para evitar estímulos que despierten deseos de consumo por aprendizaje y obviamente su vida sea bastante más fácil. La vida se hace bastante más fácil cuando uno tiene que estar luchando todo el tiempo con estímulos que despiertan ganas de consumir. Pero qué importante, ¿no? Todo lo que está diciendo y sobre todo, bueno, volviendo un poco al tema de la familia, ¿cuál es el rol principal en esto de la participación de la familia? ¿Qué tiene que hacer, más allá de que recién mencionaste de diferentes etapas? Pero puntualmente, la contención sentimental, estar ahí constantemente, ¿cómo sería? Claro, unos papás que están ahora del otro lado, que están sufriendo este problema con un hijo y dicen, ¿qué hago? Ya. Bien. Lo primero que hay que hacer, si ustedes realmente, si algún papá realmente cree que uno de sus hijos tiene una problemática relacionada a adicción, lo primero que tiene que hacer es consulta. Eso es así. Ahí nos vamos a sacar la duda. No puedo dejar de dar el ejemplo del médico. Te salió una mancha rara. No vas a esperar a ver si es un grano, un lunar, un tumor, psoriasis. Vas a ir a preguntar. Bueno, en este caso la recomendación es la misma. Ahora, supongamos que no podés, que no tenés tiempo, que no estás seguro. Bueno, infórmate y primero que nada, cuando ya tenés la certeza, aunque no te lo haya dicho un profesional, vos sos papá y puntualmente te das cuenta, reconocer el problema. Y consultar tiene que ver con eso, reconocer el problema. Hagan memoria cuando yo daba el ejemplo de antes, bueno, la verdad que me cansé, me voy a hacer darme cuenta que no vi lo que pasó, porque estoy cansada, porque estoy frustrada, porque no quiero pelear más, porque lo único que hago es pelearme con mi hijo, con mis otros hijos. Bueno, no, eso es lo último que hay que hacer, no hay que dejar de mirar, hay que sentarse y hablar, porque eso implica enfrentar el problema. Recuerden que el primero que le cuesta enfrentar el problema es al adicto. Estar en el cuerpo del adicto, el adicto cuando ya tiene el problema, cuando ya hizo la dependencia, ¿sabe generalmente cómo vive? Todos los días de su vida planea no consumir. Todos los días de su vida planea consumir menos y dice, no voy a consumir, voy a consumir, bueno, pero un poquito. Y ese poquito es un montón. Y después que es un montón y se siente mal, dice, es la última. Cada día de su vida generalmente es así, ¿sí? Y le da tanta vergüenza y hay tanta impotencia en esa pérdida de control de la voluntad de decir, no quiero hacer algo y no puedo no hacerlo y no puedo dejar de hacerlo, es agobiante, es angustiante y por eso también cuesta tanto que lo reconozcan, es una herida al orgullo, es una herida al ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo opuesto, sentarnos a decir, ¿qué pasa? Estás cada vez más flaco, cada vez tenés menos plata, cada vez estás menos en tu casa, cada vez estás menos con tus amigos, me doy cuenta, mira tu piel, mira tu pelo, hablemos, ¿qué estás consumiendo? ¿Cuánto estás consumiendo? ¿Qué esperas de esto? Lo que sea que se te ocurra preguntar, pero nunca hagas de cuenta que no pasa nada. Nunca, nunca. Y después que hiciste la consulta y corroboraste que no estabas equivocado y que efectivamente es una problemática de dependencia, de ahí para adelante ya se abre la puerta enorme. Es una dependencia y es un trastorno, y te van a explicar qué es la dependencia y qué es la abstinencia y todo esto que decías vos, del tema del apoyo. Bueno, hay familias que les es más fácil apoyar y hay familias que les cuesta. Pero ya simplemente el hecho de reconocer el problema, de acompañar una consulta, de ir a preguntar y de entender que la persona, ¿saben algo que uno escucha mucho? Por ejemplo, no me quiere. No le importamos, no le importo yo, no le importan los chicos, no le importan los hijos, no puede ser que siga consumiendo. No se quiere ni él, no le importa nada, no le importa el trabajo, es un gran mentiroso, el único que es una mala persona y un mentiroso, lo único que hace es mentir y promete siempre que fue la última vez y nada, internenlo, no sé, que se vaya con la madre, yo me harté, él no nos quiere, es un vicio, yo tengo un abuelo que fumaba a los 20, dejó y no fue tanto problema. Si él quiere, puede, tiene que poder. Bueno, no. Claro, el trastorno no es esto. Claro. Justamente el trastorno te dice que no hay un control de la voluntad, que hay un cerebro químicamente que está pidiendo la sustancia y un aprendizaje conductual de apoyo a la sustancia. Esa persona lucha con la química de su cerebro y lucha con su conducta aprendida.
Y no lo estoy poniendo en lugar de víctima. Esto lo digo para insistir en que la familia entienda que ojalá estuviera luchando con un vicio, porque sería más fácil, y no lo es, está luchando con un trastorno. Y ese creo yo que es el gran importante primer paso, y segundo de esto, acordarse que mientras esa persona sea parte de nuestra vida, podemos incidir en su vida. Sea para bien o sea para mal, léase, para que consuma o para que pueda estar abstinente. Sí, sí, sí. ¿Tenemos ese poder en la vida de un adicto? Sí, lo tenemos. No se trata de culpa, no se trata de qué malos, mirá lo que le dicen, ay, es culpa. No es eso lo que estamos diciendo. Acuérdense del ejemplo que di con la diabetes. Hacemos lo que podemos, nos adaptamos como podemos. Entonces, por ejemplo, nos pasa mucho, vienen papás y nos dicen, ya me harté de echarlo de la casa, ni siquiera así logro que deje de consumir. Cada vez que viene consumido lo echo. Hay chicos que eso les funciona, que les choca tanto el estar una noche en la soledad en la calle del barrio, que a meses no vuelven a tocar una sustancia. Y hay chicos que se sienten tan rechazados, tan expulsados y tan excluidos, que lo que hacen es ir directo a consumir. No hay una receta para esto, por eso la receta es anda y consulta e implícate en la rehabilitación de tu pariente y de tu familiar. Implícate, porque su historia es única, no hay un manual, no hay un recetario, pero podés hacer mucho con buena intención, porque acuérdense, este papá que lo echa de la casa lo hizo, tiene que entender que acá no puede entrar así. Pero a alguno eso lo va a hacer dejar de consumir y a otro lo va a empujar al consumo. Y a esto es lo que me refiero cuando digo familia, facilitadora de consumo, facilitadora de abstinencia. Desde la ignorancia muy probablemente te quedes en facilitador de consumo porque te adaptaste, porque haces lo que podés, porque también tenés una vida y tenés que sobrevivir. La facilitación de la abstinencia es más difícil porque tenés que aprender, tenés que cambiar hábitos y tenés que cambiar modo de vida, pero es lo más protector a largo plazo, para que tu familiar no se recupere 3 ni 6 meses, sino largo, durante muchos años, te va a necesitar, y va a necesitar que vos entiendas que él tiene un trastorno crónico. Muy interesante. Janina, como para cerrar, digo, nos quedamos con este concepto, ¿cierto? La consulta, la información es fundamental y sobre todo a un profesional. Lamentablemente no tenemos las herramientas necesarias, la familia o amigos, lo que sea, pero sí la consulta de un profesional yo creo que es fundamental en esto, ¿no? Y cambiar la palabra vicio por trastorno, eso me parece fundamental. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, uno lo escucha mucho. Y también usé un término que si me está escuchando alguna gente seguro me va a criticar, que se llama consumo problemático. ¿Por qué lo usé? Porque generalmente cuando hablamos de drogas, pensamos en adicción, ¿sí? Es como pasar de que el único problema o lo único malo que puede pasar es que uno se convierta en dependiente de una sustancia. Claro. Pero la verdad es que hoy sabemos que hay muchísimos consumos en el medio, entre las sustancias. No consumirla y terminar en una dependencia, hay muchísimos estadios, muchos niveles, y ahí entra el consumo problemático. Piensen en un adolescente, piensen en un joven que no tiene dependencia del alcohol, pero sale un sábado, toma 8 medidas de alcohol y sale en el auto y lleva a sus amigos. Eso es un consumo problemático. Y no es una dependencia, y también amerita una consulta. Si lo hace frecuentemente y no puede parar de hacerlo, porque a veces llegan papás y nos dicen, pero él no consume todos los días, es solamente los fines de semana, pero llega que no sabe ni quién es. Bueno señora, eso es un consumo problemático porque no hay una dependencia, pero esa persona se está poniendo en riesgo, está poniendo en riesgo su vida, está poniendo en riesgo la vida de los demás, y aunque no la pusiera en riesgo y aunque no manejara el auto, esos niveles de alcohol en esa cantidad de tiempo te pueden hacer un daño orgánico y cognitivo si sos adolescente que no entra en esta entrevista. Así que no nos asustemos solamente por la adicción, pensemos en muchos consumos y en los riesgos que pueden traer. Bueno, Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias a ustedes. Gracias, muy buena. Muy bien. El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela.
El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilite el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad, dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo a los alumnos con aptitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en las que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. Muy bien, abrimos este bloque que está destinado a diferentes noticias, ¿sí? Que ahora contame un poquito. Sí, muy variado, muy variado. La primera noticia refuta la noticia que dije la semana pasada. ¿Cómo es eso? Escudándome, no fue mi error, fue la RAE que cambió de opinión. El pronombre ella, que yo había contado la semana pasada que se había incorporado, lo borraron. Ah, no me digas. Sí. Oh. No duró una semana en el diccionario de la Real Academia Española porque debido a toda esta polémica que se generó decidieron borrarlo. Así que no existe más. Así que cambió todo en una semana. Cambió todo. Sí, no se puede usar más, no existe más, no está más en vigencia. Así que hay que borrarlo de la cabeza como si no hubiese existido. Bien. Bien, otra noticia con la que estoy sumamente en desacuerdo. Ah, no me digas, a ver. Dice que los nativos digitales son los primeros niños con un IQ, o sea, un coeficiente intelectual, más bajo que sus padres, según un estudio. ¿Creen que sea verdad? ¿Vos crees que sí? Para mí que no. No, ¿vos decís que no? Para mí ¿Pero que por qué? ¿Qué harán? A ver, ¿cuál es la razón? ¿Por el uso de la compu permanentemente? Porque yo soy nativo digital, yo no tengo un IQ menor que usted. No, pero yo creo que si bien nosotros usamos nuestras capacidades intelectuales para algunas cosas y para otras cosas no, es distinto, me parece que es otro parámetro. No es lo mismo, porque ustedes usan su cabeza para algunas cosas que hoy en día nosotros no lo usamos más,
como por ejemplo, no sé, tener en la cabeza los números telefónicos. Nosotros no los usamos mal, los tenemos en los teléfonos. Claro, Pero, es un tema. claro. Tienen su cerebro acá en la compu ustedes. Claro, pero usamos nuestra inteligencia como para otras cosas. Entonces me parece que no estoy de acuerdo. Claro, yo creo que ese informe menciona justamente esto, es como si nos desligáramos de responsabilidad de usar la memoria y utilizamos ciertos elementos que nos va a dar todas las posibilidades, toda la información necesaria, hoy lo intangible o lo que realmente tenemos en el momento, ¿no es cierto? Claro, cualquier cosa agarramos el celular y googleamos, investigamos. Claro. Pero no creo que afecte el coeficiente intelectual para nada. Yo creo No, que hablamos. todo lo que Es un suma la cambio. tecnología es cuestión de adaptarse. Digo, si nosotros vamos al ámbito del arte, a nosotros nos pasaba lo mismo como dibujantes. Dibujantes de tablero, ¿sí? Sí. Cuando nació la computadora, la verdad que fue un conflicto muy grande, interno. Sigue siendo. Pasaban estas cosas, ¿no? Pero ¿qué tuvimos que hacer? La era digital, adaptarnos y sumar herramientas. Yo creo que con esto pasa lo mismo, la memoria, el cerebro, hace exactamente lo mismo. O sea, tenemos que buscar elementos de herramientas que nos sumen. Pero no creo que eso baje el coeficiente intelectual. No, yo tampoco. No estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Que incluso, bueno, nosotros mismos utilizamos muchas herramientas que es válida, ¿no es cierto? Y suma. Claro, más No, vale. pero se refiere a los nativos digitales. Claro, Está bien. Directamente. Los que nacimos Los chicos, con la tecnología. claro, los chicos que aprenden a hablar y aprenden a usar el teléfono. Claro. Bueno, pero es una herramienta, digo. Sí, es, sí. es algo positivo, digo. Sí, para mí también. Bueno, esta mesa está en desacuerdo con esa noticia, pero al ser Bien. relevante yo la traje. Y la última noticia dice que el machismo llega hasta el algoritmo musical. La crítica de Rosalía a un problema sistémico. A ver, esta noticia habla de una queja que realizó Rosalía hace unos días. Rosalía, le contaba por ahí. Rosalía, la Claro. cantante española, Claro. una cantante muy famosa española, dijo: las mujeres no tenemos el beneficio mecánico de las proveedoras digitales de música, señaló la artista española, haciendo referencia a los algoritmos que usan las plataformas Spotify, Deezer o Apple Music, que son las plataformas de música más usadas últimamente. También dijo: me ha llamado la atención como cuando una mujer participa en una colaboración, aunque tenga el mayor tiempo en una canción, suelen poner su nombre en el segundo o tercer lugar, haciendo que el algoritmo no la tome en cuenta y se le haga más difícil al público escuchar sus canciones. Otro artista muy conocido, Pharrell Williams, que es el que cantó la canción de Happy, estuvo de acuerdo con esta declaración, haciendo referencia de que las mujeres no solo en los algoritmos, sino también en las disqueras, en los productores de música no se les da mucha importancia, y también en el ámbito de los conciertos en vivo, ¿no? Y algo bueno que hizo la Argentina con respecto a este tema es que luego de muchos reclamos, nuestro país aprobó una ley el año pasado de cupo para las mujeres en festivales y eventos de música. La norma estableció que al menos el 30% de la programación de los festivales que se hagan en el país deben estar compuestos por artistas mujeres, porque de lo contrario, un promedio general de artistas mujeres contra artistas hombres es del 90% para los hombres y un 10% para las mujeres. O sea que el machismo también llega a la industria musical. Claro, la industria musical, la industria artística. Qué increíble, ¿no? Que en estos tiempos estemos hablando de este tema, cuando no tendría que existir, ¿no? Sí. Eso sumado al hecho de la discriminación de los artistas dentro del mundo artístico, digamos, no también de los cantantes. Bueno, Un tema complicado. complicado y me gustó, pero bueno, tenemos acá en la mesa, digo, la gente seguramente del otro lado opina también, ¿no? Pueden estar de acuerdo, ¿no? Esto Bueno, es imitadores. jerárquico, ¿no? ¿Cuántos imitadores hay? Claro, Imitadores hay una sola que conocemos en Argentina. sí, hay bueno solo uno, sí, imitadores hay un montón, Claro. por lo menos en nuestro país. Claro. Y es muy complicado todo esto. Pasa en el género del arte, vuelvo con el tema del arte, también nos pasa lo mismo y digo, y hago hincapié en esto, que bueno lo que están mencionando ustedes, y yo creando un espacio dedicado al arte y a la cultura, como es el programa Somos una Caricatura, estoy abriendo el espectro y el espacio, ¿no es cierto? Como caricaturistas somos muchos en el mundo, pero son pocas las mujeres caricaturistas, y esto... hago un hincapié que está bueno que se sumen en el arte, está bueno que empiecen a trabajar o a armar estos espacios para que también se puedan conocer
en el mundo en general, ¿no? Ale, Fíjate vos, en todo ¿son sentido. pocas o no las conocemos? Eso iba a decir. Porque No ese son- es el tema. Bueno, son lo que conocidas. pasa es, guarda, acá hago O no hincapié- tiene la trascendencia que tiene el hombre. No sé, no tanto en el arte, ojo, estoy hablando de un arte puntual que es la caricatura, que es un género bastante, digo, ¿cómo explicarlo? Digo, Machista. no está muy difundido porque la mujer en sí no comparte tanto la caricatura por su forma irónica, ¿no es cierto?, de representar este arte. No es muy fácil, es decir, dentro de los gustos, la caricatura gusta más al género masculino que al femenino. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Que es bueno que se estén sumando las mujeres, porque también hay mujeres que les gusta este género. Hablo puntualmente de las caricaturas, Sí, ¿no? sí, sí. En el Sí, ámbito no del dibujo, artístico ¿no? en general, sí, obviamente que en otro ámbito, como por ejemplo el realismo, ¿sí? Como por ejemplo arte en general, sí, las mujeres ocupan un gran espacio, y esto siempre hago hincapié en esto que es bueno destacarlo, ¿no es cierto? La mujer tiene una sensibilidad en el arte mucho mayor que el hombre, ¿sí? Nada más que hago esta diferencia y esta comparación puntualmente en un género como la caricatura, ¿no? Sí, es medio complicado. Igual, mujeres hay en todos lados, nada más que... Sí, por ejemplo, si vamos al arte, sigamos con el arte, vamos con Sí. dibujantes conocidos. Uno de los primeros que se nos viene, dibujantes, pintores, artistas, lo que sea, uno de los primeros que se nos viene en la cabeza es Leonardo da Vinci, Sí. Dalí, Van Gogh, pero mujeres. Claro, no había mujeres que pintaran en esa época. Claro. Habría que ver qué pasó. ¿Por qué no trascendieron? A ver, yo creo que había, pero es como dicen ustedes, por un ámbito tan machista, la verdad que no le dieron el lugar correspondiente a las mujeres, ¿no? Que antes por ahí estaba prohibido. Hoy con la globalización no está prohibido, pero igual sigue siendo ¿Qué mujer en el muy arte? complicado. Muy complicado. A día de hoy no, yo no conozco, de verdad no. Hoy un referente de una mujer en el arte mexicana. Frida, claro. Ah, Frida en cuanto a la literatura. Y sí, el arte al arte también. también. Sí, el Por arte eso también. digo, Pintura al arte en también. general. Por eso digo que también hay que darle lugar y tratar, bueno, Le costó muchísimo también. Le costó, porque era obviamente, mujer revolucionaria. y latina. Sí, Sí. seguro. Que sufrió muchísimo. Sí, fue muy... Que logró el reconocimiento después de haber muerto, después de haber fallecido. Claro, porque en su momento Frida Kahlo no tenía la trascendencia que tiene ahora. No. Bueno, eso digo que casi por lo general, tanto hombre como mujer pasa, ¿no es cierto? Una vez que trasciende el éxito cuando fallece. Sí, Lamentablemente, en algunos casos sí es así. sí, en algunos casos sí. Bueno, gente, vamos a seguir con el programa, ya venimos. Vamos a la segunda parte de este programa con Adrián Vitale, ¿sí? Sí. La gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dijo el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Para hablar de este tema está con nosotros Adrián Vitale. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo en orden? Bien, Ale, muy bien. ¿Ustedes bien? Bueno, Bien. la verdad que sí. Adrián, ¿consideras que estas declaraciones marcan un antes y un después en la postura de la Iglesia? Mira, a mí me parece que no me parecen novedosas ni revolucionarias, porque esa postura la tenía Bergoglio en Argentina cuando se debatió en el 2013 el matrimonio igualitario. La Iglesia estaba dispuesta a ceder y a aceptar la unión civil de las personas homosexuales o gay, con tal de que el gobierno no aprobara el matrimonio igualitario, porque la pelea era semántica. El concepto matrimonio para la Iglesia es un concepto sagrado, y utilizarlo para las uniones civiles era como de sacarle lo sagrado, digamos, al concepto, ¿no? Por eso la discusión de la Iglesia fue muy fuerte en aquel momento, y esta postura era la que tenía la Iglesia, diciéndole al gobierno, bueno, nosotros aceptamos la unión civil, de que los homosexuales puedan tener una mutual, que tengan derechos, de que puedan acceder a una pensión o a la herencia del cónyuge, pero bueno, en aquel momento la pelea con el kirchnerismo era muy fuerte y terminó, digamos, imponiéndose el concepto de matrimonio igualitario. Por eso digo, no es una postura nueva en Francisco.
Quizás sonó novedoso para el resto del mundo, pero la postura en Argentina la tuvo la Iglesia, el Episcopado argentino en el 2013 en el debate del matrimonio igualitario. Lo que hay que aclarar es que esta expresión del Papa la hace en un documental, porque Francisco se siente más cómodo hablando con los que están fuera de la Iglesia que con los que están adentro de la Iglesia, con los problemas que tiene la Iglesia. Por ejemplo, el cineasta que hizo el documental es ateo, es ruso y es judío. O sea, simbólicamente era muy fuerte. Quizás Francisco siempre se relacionó mucho con la gente de otros cultos, de otras religiones, y esto mostraba también una especie de apertura, digamos, ¿no? al mundo moderno. Pero bueno, esta expresión sonó muy fuerte, y después, como yo lo había comentado en otros medios, tuvieron que salir los exégetas de la Iglesia a explicar que en realidad no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. Ahora, lo que yo planteo es lo siguiente: Francisco no está hablando de los derechos de los homosexuales católicos, porque, por ejemplo, si una pareja gay quiere ir a la parroquia del barrio y sacar un turno para casarse, el cura le va a decir que no, porque el sacramento del matrimonio está compuesto en sus dos estructuras, en el elemento material entre el varón y la mujer, y el elemento formal en la expresión, digamos, de la aceptación mutua. Y eso no está contemplado, o sea, le dirían que no. Si quisieran confesarse y alguien dice que está en pareja con una persona del mismo sexo, y el cura le va a pedir que haga el voto de castidad, si no le puede dar la absolución. Tampoco puede pasar a comulgar. O sea, siguen afuera de la vida sacramental, por más que nadie los expulse de ningún lado. Por eso estas expresiones por ahí han confundido y han generado cierta expectativa que los católicos gay o homosexuales que quieran acceder a la vida sacramental no lo van a poder hacer. ¿Y por qué pensar que hizo esta declaración? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque la postura que él tiene, digamos, como la tuvo por eso digo como la tuvo en Argentina, y quizás en esta expresión de un documental, cuando le preguntaron, y no es la primera vez, fíjate, cuando él volvía de Brasil a Roma, le preguntaron qué opinaba de los homosexuales, y él dijo: ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? Y esa expresión también generó un montón de expectativas para el mundo, digamos, homosexual o gay, y en definitiva la realidad hacia adentro de la Iglesia siguió siendo la misma. Lo mismo pasó con el tema de los divorciados que no podían comulgar. Generó toda una expectativa, todo un sínodo, convocó un montón de gente y en definitiva siguió todo igual. Los divorciados no pueden comulgar, ¿no? Y no se pueden volver a casar por iglesia. O sea, la realidad pastoral no se ha modificado. Y otra cosa más es que él tiene que entender que es el responsable, como decías vos, Ana, al comienzo, el líder de la institución católica. Si no modifica la ley, es muy difícil que se puedan cambiar las cosas. En el artículo 2357 del Catecismo de la Iglesia, bueno, ahí está la postura de la Iglesia con respecto a la homosexualidad. Dicen que es una desviación, que es una perversión, que atenta contra la ley natural, es decir, contra la ley de Dios, que es un problema psíquico que no saben cuál es el origen, como que es un misterio. Una especie y que en otra parte expresa de que en realidad la homosexualidad es una prueba que Dios le ha dado a estas personas para que sean castos, ¿no? O sea, es tremendo, si no cambias esas... Como un castigo, ¿no es cierto? Sí. Como si está poseído por el demonio. Exacto, si no cambias esas concepciones medievales, bueno, es muy difícil, digamos, que la gente que tiene, digamos, esta opción sexual, bueno, puede sentirse parte de una iglesia que los está expulsando por más que te traten bien, ¿no? Es como que te invito a cenar, pero no, te recibo bien en mi casa, pero no podés comer, ¿no? La misa es eso, la misa es la mesa donde comen los cristianos. Claro. O sea, algunos pueden comer y otros no, otros miran, ¿no? Otros esperan las migajas, entonces digo, la relación no es la misma. Y eso produce mucho daño, sobre todo a la gente de buena voluntad y que bueno, no puede vivir la vida sacramental como quisiera vivirla, ¿no? ¿Crees que Francisco puede llegar a modificar estas leyes y modificar
estos paradigmas ortodoxos de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Se puede llegar a modificar eso, no? Se puede modificar, sí, se pueden, pero yo creo que no lo va a hacer, no lo hizo, ya apenas asumió, yo creo que habría que haber convocado otro concilio más, porque el Vaticano II quedó postergado, no se avanzó mucho más en eso. Y no se avanzó en otros temas más, por ejemplo, el sacerdocio de la mujer, en la comunión a los divorciados, son todas proclamaciones, pero queda en eso, digamos, no hay ningún cambio, ¿no? Por eso digo, me parece que la Iglesia va a tener que rever alguna situación. Y el otro problema grave me parece que es el tema de la infabilidad papal, ¿no? En el diálogo ecuménico, la infabilidad del Papa es un dogma, ¿no? El Papa, como Dios, no se equivoca en cuestiones de fe y costumbre. Y me parece una expresión tremenda que se puede aplicar a una persona esa categoría, ¿no? El dogma de que no te podés equivocar. Y si no te podés equivocar, tenés la verdad absoluta, y si tenés la verdad absoluta, ¿cómo te vas a sentar a generar un diálogo ecuménico? Si la razón la tenés vos, los otros están equivocados. Absolutamente. Entonces, es difícil, y sobre todo es una iglesia que va quedando una iglesia ya mayor de edad, digamos, ¿no? La mayoría de los feligreses, si ustedes se acercan a una misa, van a ver que es gente grande, mayores de 60 años, casi ya no hay jóvenes que participan en las celebraciones y en la vida pastoral de la comunidad, ya no hay grupos juveniles. Es justamente por estas ideas retrógradas que no tienen, para mi generación, por ejemplo, no tienen demasiado sentido. Entonces me parece que... Claro. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, mi formación, digamos, humanística, bueno, surgen los grupos juveniles de la parroquia, en mi barrio, donde hacíamos trabajo social en las villas, había un motivo, había una causa por ser cristiano, y eso te motivaba. Pero bueno, evidentemente eso se fue perdiendo, la iglesia se fue burguesando, y la mayoría de los curas se sintieron muy cómodos en esa tranquilidad que nadie te molestara, ¿no? Pero bueno, hay poca gente que tiene ese compromiso, insisto, creo que es una iglesia que se quedó en el tiempo y la verdad que en algún momento va a tener que replantear esto. Pero bueno, mientras los que conducen sean personas de más de 80 años, y bueno, es difícil pedirle una visión de comprensión del mundo contemporáneo. Aparte no debe ser fácil, por más que él tenga mucho poder dentro de la iglesia, me parece que hay muchas voces que en contra. En realidad la iglesia es una estructura muy conservadora. A ver, él es el monarca absoluto. Si él quisiera, se puede hacer. ¿Pero lo puede hacer, Adrián? Si él quisiera. ¿Cómo? Si él quisiera, ¿lo puede hacer? Sí, él es el monarca. A ver, la estructura de poder eclesial es que él es el monarca absoluto, ¿no? Por ejemplo, la ley está debajo de él. No se le puede aplicar el Código de Derecho Canónico al Papa. Es del Papa para abajo. Bien. A él no se le puede aplicar. Él es el monarca absoluto, ¿no? Es una de las pocas monarquías absolutas que hay en Europa. Pero por eso digo, si él quisiera, lo podría hacer, como lo hizo Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, sorprendió a todo el mundo. Después de 500 años la iglesia se renovaba. Pero podría hacerlo donde los concilios vienen todos los obispos y cardenales y laicos y profesionales y de todo el mundo a debatir sobre distintos temas. El tema es después que la iglesia tenga la capacidad de poder bajar eso a la realidad, ¿no? Porque si no quedan en proclamaciones. Él cuando llegó con un mensaje de pobreza y sin embargo los cardenales y varios obispos y curas, nadie vive bajo la línea de pobreza, ¿no? Ni siquiera por opción, como tendrían que hacerlo, ¿no? La mayoría vive bastante bien y no están bajo de peso. Entonces es como un mensaje contradictorio. Claro. Seguro que la decisión de una opción por los pobres es una decisión personal. Pero bueno, algunos representan al carpintero de Nazaret y otros se han quedado solamente con la estructura de una iglesia que se alejó allá por el 313 con el edicto de Milán, cuando se transforma en religión oficial del Imperio Romano y se aleja del Evangelio, deja de ser la iglesia de los más pequeños y pasa a ser la iglesia del poder, ¿no? Y esa iglesia que había sido perseguida comienza a perseguir a los que creían en otros dioses, ¿no?
Lo que y pasa nunca más. es que siempre hay un no halo se- de misterio sobre el Vaticano. Papas que han sido asesinados, ¿no? La verdad que la historia de los papas es la historia, digamos, de la humanidad en sus distintas etapas, ¿no? Hubo papas como Julio II, que es el papa de la guerra, ¿no? Un papa que iba adelante de los ejércitos vaticanos, papas bueno, han sido casados, como San Pedro, papas que han sido corruptos, pero bueno, ha tenido de todo, digamos, la iglesia representando los distintos momentos y las distintas etapas. Papas apócrifos, en un momento hubo 3 papas, bueno, ahora hay 2. Una escena parecida había sucedido hace muchos siglos, ¿no? Y se armó un conflicto muy grande. Pero sí, es la estructura del poder romano. La iglesia es la heredera del imperio romano, ¿no? En el derecho canónico, que era el derecho romano, en la estructura de poder, en la estructura de poder donde se asienta. El Vaticano era el lugar del emperador, ¿no? Los cardenales que eligen el Papa era el antiguo Senado romano. Fíjense que para ser cardenal, o sea, para elegir al Papa no hace falta que seas cura. Puede ser un laico, puede ser cualquiera, porque es un título honorífico, ¿no? Claro. Pero es el que elige al Papa, es el cardenal el que elige al Papa. Bien. Bueno, pregunta, ¿no es cierto?, con esto de lo que recién mencionaba Ana, el tema del misterio, la parte papal. ¿Existen logias que estén relacionadas con la iglesia? La iglesia, yo creo que hay un sector fuerte que es una logia. Digamos. El tema del misterio, había un encumbrado funcionario vaticano que decía, en la iglesia todo lo que no es sagrado es misterio, ¿no? Justamente porque no se puede mostrar. Claro. Y la iglesia siempre estuvo relacionada a estas logias secretas, misteriosas, porque es poder, el misterio es poder. Vos fijate cuando se elige un papa, todos están mirando el humito de la chimenea, a ver si sale blanco, si sale negro. El misterio es poder, y genera expectativa, y genera curiosidad. El mundo mira eso cuando hay que elegir un papa, ¿no? Cuando hay un montón de personas grandes, ancianas, como en un geriátrico, están eligiendo algo que todo el mundo está expectante, ¿no? Es toda gente mayor de 70 años, ¿no? Pero bueno, si la iglesia creo que no renuncia a esos misterios, porque renunciaría a la expectativa que genera sobre el mundo, ¿no? De todas maneras, me parece que la institución no vive no tiene que vivir, no tendría que vivir ese misterio mediático, sino del Evangelio de Jesús de Nazaret, ¿no? Que en definitiva es que dio motivo, origen a la iglesia, ¿no? Pero no a la iglesia imperial, ¿no? Sino a la iglesia del compromiso, la iglesia de estar con el más vulnerable, la iglesia de las periferias, la iglesia del compromiso con el otro. Yo creo que fue eso, uno lee el Evangelio y mira la vida de algunos obispos, curas o cardenales y se da cuenta que no tiene nada que ver, digamos. En eso no hace falta ser muy inteligente ni tener una posición ideológica. Hacerse cura para ser un burgués, la verdad que no tiene, para mí no tiene sentido. Si uno se hace cura es por un compromiso con el otro, ¿no? El tiempo que dure, digamos, pero es un compromiso con el otro. Por eso uno es capaz de asumir un montón de cosas, ¿no? Pasar frío, pasar hambre, inseguridades, dormir en lugares pequeños. Bueno, es una cuestión de opción, hay una causa que a uno le permite encontrarle sentido a la vida de ese lugar de vulnerabilidad. Sí, una vocación de servicio y de entrega tremendo, ¿no? Es que es eso, si no, no tiene sentido. Si no, te dedicas a sacarle plata a la gente y a viajar a Europa inventando santuarios, que visitas a la Virgen, o empezás a entrar en la industria del milagro, de los santos. Claro. Sí. Engañas a la gente y te beneficias de ese engaño. Digo, entregar la vida para hacer eso me parece una frustración, pero bueno, evidentemente parece que algunos la eligen porque se sienten más cómodos, la verdad que no sé, no lo juzgo, pero bueno, yo jamás compartiría eso.
Bueno, Adrián, o sea que podemos resumir que por ahora son solo comentarios y que no... Solo comentarios, No no hay solo nada, nada. no hay nada real, Un digamos. cambio real en la iglesia. Claro. Es una expresión en un documental, nada más. Claro, solo un documental, Sí, solo sí. un documental. Bueno, no es evacuada la duda, ¿no es Y cierto? que puede ser argentino para el chamo. Es el rey del chamuyo. Es un argento en Roma el papá. Sí, más o menos. Bueno, Adrián, Bueno. gracias por estar, como siempre. Dale, chicos. Todo muy grande. Dale, nos vemos. Nos estamos viendo Hasta pronto. luego. Chao, chao. Dale. Abre tus ojos. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Diseñamos un idioma para el futuro. Somos los que aún dibujamos en papel. Reinventamos la publicidad. Los colores nos marcan un camino creativo. Dejando huellas al caminar y acompañando la evolución de tu empresa. En cada paso que das, en cada escalón que subes, en cada meta cumplida y en la cima del éxito. Para nosotros, una marca no es un nombre, o un logo, o un gráfico. Es una historia, una identidad. Nuestra pasión por el arte nos lleva a transitar una idea creativa y efectiva. Desde el dibujo a lo digital, somos un equipo de diseñadores y locutores. Nuestro compromiso es que tu marca llegue al éxito. Agencia de Publicidad, Roche Producciones. India Indumentaria. Ofrecemos indumentaria de elaboración propia con los mejores precios, ventas minoristas y mayoristas. India Indumentaria. Recibimos todas las tarjetas, promociones especiales por precio contado. India Indumentaria, las mejores prendas, los mejores precios los tenés en Río Tercero, Libertad 388. Diseño gráfico. Diseños de tarjetas para todo tipo de eventos, tarjetas personales. El precio es por unidad y no hay mínimo. También ten en cuenta que los diseños quedan guardados para cuando vos lo requieras. Confección de carpetas empresariales, diseño de logos, confección de currículum, tipeado de contratos, tipeado de libros, impresiones láser color, fotocopias negro y a color. Bajada de internet de cedulones, municipalidad, renta, ecogas, lo que necesites. Impresión desde el celular, pendrive o también nos podés mandar lo que vos necesites por email. Recordá, diseño gráfico te soluciona la vida. Nos encontrás en Avenida San Martín 232. Y si no, también te podés comunicar al teléfono 3571 32 50 70 y mandarnos los diseños o la información que necesites imprimir. Diseño gráfico. ¿Te tentaste con un chocolate? Maxi Kiosco 24/7. Promociones en bebidas, almacén, fiambrería, artículos de panificación, golosinas, chocolates, regalería, cigarrillos. Todo lo que buscas lo encontrás en Maxi Kiosco 24/7.
Delivery al 3571 35 82 62 o 3571 31 74 84. Maxi Kiosco 24/7. Encontranos en Avenida San Martín 718. Con horarios súper extendidos, de domingos a jueves de 9 de la mañana a 12 de la noche y viernes y sábado desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Maxi Kiosco 24/7. Te esperamos con la mejor atención. Riquísimo, comidas caseras, menúes diarios y ejecutivos, guarniciones, entradas, picadas, envíos sin cargo para empresas. Por la noche contamos con comidas rápidas, lomitos, hamburguesas, pizzas, empanadas, con toda la variedad que a vos te gusta. Riquísimo, comidas caseras, promos de miércoles a domingos y feriados por la noche. De lunes a sábado al mediodía, menúes de 150 y 200 pesos. Delivery al 3571 35 19 70. Riquísimo, comidas caseras. Montequín, concesionario oficial Renault. Lubricentro Montequín. Una vez finalizada la garantía, aprovecha precios especiales en cambio de filtros y aceite con repuestos originales. Amplias facilidades de pago. Recibimos todas las tarjetas. Financiación propia. Descuentos especiales en reparaciones. Montequín Río Tercero. Servicio postventa. Regale imaginación, regale conocimiento, regale cultura, regale un libro. Polaris, Videncia Natural. Te ayuda, te guía, te transmite un mensaje, te libera, te ayuda a sanar. Polaris, Videncia Natural. Comunicate al 3571 62 16 25. Polaris. Muy bien, recta final del programa y tenemos este bloque dedicado a la actualidad, ¿verdad, Kera? Así es, el informe diario de la municipalidad salió y dice que los nuevos casos positivos son 19, las personas dadas de alta hoy son 66, los casos positivos activos son 659, las personas dadas de alta totales son 1.638, las personas fallecidas 57, pacientes internados en sala común 19 y pacientes internados en unidad de tratados intensivos 8. Bueno, vamos bajando, entonces. Buenas noticias. Buenas noticias, está bien, está bueno. Bien, abrimos este bloque dedicado a qué, Ana, a la literatura. A la literatura, el bloque auspiciado por librería Elsa Ginés en San Martín 35, que tiene varias propuestas para esta semana. Bien, comenzamos con la primera. Mire, le voy a mostrar una agenda, ¿no es cierto? Mire qué bueno que está. Diario Bíblico 2021. Está bueno, si está buscando algo original, algo distinto, en cada parte, en cada hojita, sí, viene la parte de la Biblia y tener la posibilidad de anotar. Tiene un pasaje bíblico, por ejemplo. Sí. Buenísimo. Después tenemos de Camilo Sosa Villada, Las Malas, ¿sí? Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche muerta de miedo a espiar a los travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo. Las Malas es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas. Muy bien, continuamos con las novelas Estado de Gracia, Un día al año, de Azucena Gribaudo, una escritora riotercerense, y esta es su quinta novela. Esta novela de Azucena Gribaudo, como todas sus novelas, están pletóricas de ironía, de humor y humoradas, de paradojas, a veces ácidas,
otras condescendientes, pero es un desfile esperpéntico como los de Valle Inclán. Bueno, otra propuesta, Eso quiero que me pase, liderazgo para la vida cotidiana de Chris Swander. Miren qué buen libro. También escritora riotercerense, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien, esta siguiente novela de Claudia Piñero, Catedrales. Hace 30 años, en un terreno baldío, en un barrio tranquilo, apareció descuartizado y quemado el cadáver de un adolescente. La investigación se cerró sin culpables y su familia, de clase media educada, formal y católica, silenciosamente se fue resquebrajando. Pero pasado ese largo tiempo, la verdad oculta saldrá a la luz gracias al persistente amor del padre de la víctima. La verdad que se nos niega duele hasta el último día. Bien, continuamos con la última propuesta, Florencia Bonelli, La tía Cosima. Con su nueva novela, Florencia Bonelli logra otra vez el misterio de la devoción lectora, con una historia que perdura más allá de la última página. La tía Cosima es una mujer en la plenitud de la vida, psicóloga especializada en el tratamiento del autismo. Muy bien, estos libros, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en librería Elsa Ginés San Martín 35, Río Tercero. Muy bien, gente, llegamos al final, terminamos. Hemos llegado al final. Otra cita que ha culminado. Y estamos en vivo, son exactamente 11:30. 11:30, sí, justo. Bueno, momento gente, de ir a comer un rico lomito riquísimo. sí, seguro. Salimos de acá, vamos a comer, vamos a comprar ese rico lomito de riquísimo, ¿no? Sí, después un chocolate de 24/7. Sí, de postre. Le mandamos un saludo muy grande a la gente que siempre nos ve, así que le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Gracias por estar del otro lado, como siempre, aquí en Café Entre Amigos. ¿Qué día? Como siempre. Los jueves a las 22 horas. Si no, nos pueden ver después en cualquier momento, cuando ustedes quieran, en la página de Café Entre Amigos y también en YouTube. Bueno, gente, buen fin de semana. Chao, hasta la próxima. La tarde está muriendo en la ciudad y hay algo que no puedo evitar, llegarme con mi gente a disfrutar, donde un café se nos vuelve excusas para encontrarnos y ponernos a charlar. La misma mesa siempre tan genial y ese debate que no puede faltar, porque es ahí donde aprendemos, donde tratamos de entender la realidad. Y a vos que estás del otro lado, ¿qué esperás para sentarte con nosotros a disfrutar? Anda, servite una taza de café, porque esto es Café Entre Amigos. La 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 la.